Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, amigos, aquellos que nos visitan. Que el Señor los bendiga. Sean bienvenidos. Hemos visto, ¿verdad?, que a causa de este cambio de clima hay mucha gripa, mucha enfermedad, ¿verdad? Mucha enfermedad. Hemos visto que desde la mañana hay algunos hermanos que no están entre nosotros. Hay unos hermanos que pidieron oraciones. Cierto que están enfermos o hay que continuar orando por ellos. En la mañana se me olvidó pedir el pasaje de memoria, hermanos. He estado pensando si pedirlo ahorita, nada más que algunos hermanos me dijeron, no, ese era el de la mañana, hermano. Ya ahorita en la tarde ya no cuenta, hermano, ya se le pasó a usted, ya en la tarde ya no cuenta. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Lo dejamos para el otro domingo? A ver. Primero carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano puede fornicario o adro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, que el cual ni aún tomáis. Ok. Sí. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Que se acuerde de la mañana? ¿O los pesqué cansados, hermanos? A ver, ¿no? ¿No? Ok, vamos a dejarlo para el otro domingo. Sí, vamos a dejarlo en la mañana. Ahorita nada más quería tratar de ver a ver si todavía se acordaban de la mañana, ¿verdad? Veo que estamos un poquito cansados. Hemos estado llevando una serie de estudios, hermanos. No se había visto mucho de estos estudios, siendo que hay hermanos que han estado predicando, ¿verdad?, el mensaje. Nos han estado enseñando también por medio de la Biblia el mensaje de la palabra. Hemos estado llevando un estudio en cuanto a cómo estudiar la Biblia eficazmente. Como sabemos, cada uno de nosotros tenemos diferentes maneras de estudiar, ¿verdad? Habíamos dicho, no todos tenemos el mismo pensamiento, todos pensamos diferente en cuanto a las maneras de acomodar nuestros estudios. Yo no le puedo decir a usted, tiene que estudiar así y así va a ser, ¿sí me entiende? Lo que estamos tratando de hacer es cómo nosotros podemos estudiar para que nos beneficie el estudio, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Ya sea usted que estudie con su Biblia, estudie con un apunte, ya sea que usted estudie con su Biblia, estudie con tarjetitas, ya sea que usted estudie con su Biblia, estudie con su computador, o sea, apuntando. Hay diferentes maneras, cada quien tiene su propio estilo. Lo que queremos hacer aquí, hermanos, es claramente estudiar la Biblia eficazmente para beneficio de nuestra fe, para beneficio de nuestro espíritu. Siendo que hablábamos en cuanto a ello y decíamos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Hablábamos en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo, le escribe ahí la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Podemos ver cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si usted vamos allá a la escritura, en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16 y 17. Si usted se fija, antes de que Pablo escriba estas palabras a Timoteo, le hace una aclaración, ¿verdad?, a Pablo. El versículo 14 le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Le está recordando que le habían enseñado a Timoteo su abuela y su mamá, ¿verdad?, en cuanto a la ley. Y luego dice, y que desde tu niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer
sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces le está haciendo la aclaración, ok, acuérdate de aquello que has aprendido. Que has aprendido. Todo lo que te han enseñado, acuérdate de ello. Decíamos que el proverbista en Proverbios capítulo 1, versículo 7, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová, ¿verdad? El temor a Jehová. Entonces, vemos cómo aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ok, tú ya lo has aprendido. Así nosotros, hermanos, a donde quiero llegar, no es algo nuevo. Nosotros ya hemos oído estudios, hemos oído la palabra de Dios por años, ¿verdad? Hemos visto diferentes maneras que nos han enseñado en cuanto a estudiar, pero es necesario tener esto en mente y este recordatorio. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que la fe es la que nos va a ayudar a nosotros a seguir firmes. Porque Hebreos 11:1 nos dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también claramente nos dice el versículo 6, pero sin fe, ¿verdad? Pero sin fe, dice, es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué pasa? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces es por eso la necesidad, ¿verdad?, de volver a repetir estas cosas. Necesitamos estudiar, porque es la única manera que nosotros vamos a conocer claramente a Dios. Y el conocer a Dios quiere decir que esto nos va a ayudar a nosotros en lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, porque sin fe es imposible, porque para poder agradar a Dios tiene que haber fe. Y en esto es donde dice ahí Pablo a Timoteo, toda escritura es inspirada por Dios. Le acaba de decir, bueno, acuérdate de lo que has estudiado. Pero también te digo esto, acuérdate que esto que has aprendido y te han enseñado es inspirada de Dios, es por soplo divino de Dios. Y luego le sigue diciendo claramente aquí que esta escritura es útil para enseñar, ¿verdad? Para enseñar. Una de las mentalidades que tenemos que tener nosotros como cristianos es aprender la palabra de Dios con el propósito de enseñar. Enseñar, ese es el propósito. Porque si ustedes recuerdan, la gran comisión, aquella comisión que se le dio a los discípulos en Mateo 28, 19, ¿verdad? De ir y hacer discípulos, la cual dice Marcos 16, 15 y 16 también, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Claramente sabemos que esto continúa juntamente ahora con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la Biblia eficazmente, tenemos que ir aprendiendo exactamente lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros podemos utilizarla para enseñar. Por eso dice, es útil. Vemos la palabra ahí, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, ¿verdad? Si alguno de nosotros, cualquiera de nosotros está incorrecto, ¿es útil para qué? Para corregirnos, ¿verdad? Para corregirnos, para volver a lo que es la doctrina correcta, para instruir en justicia. Y luego dice allí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Decíamos que la palabra perfecto ahí quiere decir completo, capacitado, que llegue a una madurez, ¿verdad? Y exactamente eso es lo que estamos tratando de aprender con estudiar la Biblia eficazmente. Queremos llegar a una madurez espiritual. Decíamos el último domingo que estudiamos, esto no es para presumir que sabemos. Recuerden, no hay un propósito de elevarnos, sino que el propósito de nosotros es ayudarnos a nosotros mismos, porque aprendiendo la palabra, nosotros mismos vamos a dirigirnos por ella misma primero, ¿verdad? Ya dirigiéndonos nosotros mismos por la palabra, vamos a nosotros enseñarla, porque no solamente la vamos a enseñar de palabra, sino que la vamos a enseñar con los hechos, ¿verdad? Y es lo que hablábamos en cuanto a ello. Tenemos que llegar a esta madurez, hermanos. Y luego dice, enteramente preparado, y ahí está otra vez lo que estábamos diciendo, para toda buena obra. Ese es el pensamiento que tenemos que tener nosotros. Nosotros al estudiar la Biblia eficazmente, hermanos,
no es para mostrarle a otra persona que sabemos más que ellos, no es para humillar a la persona, para eso no es la palabra de Dios. Claramente aquí el apóstol Pablo a Timoteo le está aclarando para lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que entender también que cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, eso es el número 1. Y es exactamente, si va ahí en Juan capítulo 7, exactamente lo que Cristo les aclara, ¿verdad? Juan capítulo 7, versículo 16. Hablando ahí, si usted se fija, hablando ahí nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 15, dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Verdad? Se maravillaban porque sabía lo que estaba hablando. Mas sin embargo, aquí Jesús les dijo y les respondió, no, pues es que yo soy muy sabio. Les dijo eso Cristo. No, ¿verdad? Entonces sabemos que el conocimiento de Cristo no era para mostrarles esto, sino era para mostrarles a quién. Al Padre, porque claramente vemos ahí que dice Cristo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Así nosotros, hermanos, tenemos que tener esto bien claro. Cuando nosotros enseñamos, no estamos enseñando la doctrina del hermano Juan Luna. No estamos enseñando la doctrina del hermano Michael Ganaway. Estamos enseñando la doctrina de quién? De Dios. Por eso es aquí lo importante del estudio eficaz, hermanos. Del estudio eficaz. ¿Por qué? Porque si no, nosotros mismos podemos hacer dos cosas. Podemos manipular la palabra de Dios como lo hizo Satanás desde el principio con Eva, como lo hizo con Cristo, ¿recuerdan? Le manipuló la palabra. O podemos hacer lo que Cristo, decir, escrito está, ¿verdad? Esto es algo que a nosotros nos va a ayudar. Podemos nosotros ayudarle a una persona a llegar al cielo, a llegar a la vida eterna, pero también si no tenemos un estudio eficaz, que estamos predicando, como dijimos, no las palabras del hermano Juan Luna, sino las palabras de Dios, si no estamos haciendo un estudio así, vamos a hacer que una alma se desvíe, y eso es lo que queremos evitar. Por eso queremos nosotros concentrarnos en esto. Otra de las cosas que nos dice el escritor de los Hebreos, Hebreos capítulo 1, versículo 1, allí nos explica, ¿verdad?, el escritor de la forma que hablaba Dios, ¿verdad? Si gusta alguien leerlo, eso lo mirábamos también en el último estudio. Ahí está, ¿verdad? Claramente el escritor de los Hebreos nos está diciendo que había diferentes maneras que Dios hablaba en aquellos tiempos. Pero ahora dice, nos ha hablado, ¿qué dijo Cristo? Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Aquí el escritor claramente lo que está diciendo, ahora nos está hablando por medio del Hijo. Y es lo que nosotros tenemos aquí claramente en la Escritura. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hablábamos ese domingo, preparaba su partida, allí el apóstol Juan, ¿verdad? Claramente en el Evangelio según Juan, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, tenemos los ejemplos en los cuales ya los leímos. Dijimos y hablábamos que aquí Cristo les dice, ok, yo voy a partir, pero se va a enviar ¿a quién? Un consolador, el Espíritu Santo. El cual va a hablar las cosas que va a escuchar ¿de dónde? Del Padre, ¿verdad? De Dios. Va a venir a hablarles a ustedes lo que ya pasaron conmigo, se los va a recordar, pero también les va a decir qué más van a hacer. Él es el guía, el Espíritu Santo. Hombres santos, el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro también lo dice. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es
Nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está, hermanos. Vuelve a hacer la afirmación el apóstol Pedro, ¿verdad? Que la profecía fue traída ¿por quién? Por inspiración, inspirados por el Espíritu Santo, y no fue traída por los hombres. Entonces, hay que ir entendiendo esto, ¿verdad? Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a estudiar la Biblia eficazmente. Hablábamos nosotros en cuanto al antiguo pacto. Decíamos que una de las cosas que tenemos que entender es Éxodo capítulo 20, ¿verdad? En cuanto se escribe la ley, versículo 1, podemos ver a quién fue dada la ley. ¿A quién fue dada la ley? Si gusta leer capítulo 20, versículo 1. Capítulo 20, versículo 1 y versículo 2. ¿A quién le está hablando aquí? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Entonces, son cosas así que vamos a ir viendo. Estas cosas son las que nos van a ayudar a nosotros a entender eficazmente la Escritura. ¿Por qué? Porque vamos a ir entendiendo a quién se le habló, ¿verdad? Con qué propósito se habló. Podemos entender también que en el Antiguo Testamento claramente vemos las profecías, ¿verdad? Y esa es otra cosa que estamos viendo los miércoles en la tarde, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la iglesia. Pero aquí podemos ver que dice, les está hablando a aquel pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Podemos ver esto. Podemos ver el propósito que tiene el antiguo pacto, y mirábamos lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Si ustedes recuerdan, versículos antes del 19, les está diciendo, les está hablando de Abraham, les habla de la simiente, que es solamente una, no son varias simientes. Esta simiente le aclara ahí en el versículo 16 que es Cristo, pero después el 19, ¿verdad? Les empieza a explicar el apóstol Pablo el propósito de la ley, el propósito de la ley. Y dice ahí, entonces le hacen la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ahí está, ¿verdad? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por el medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí está, ¿verdad? Hablando en cuanto a la deidad. Y luego dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Hacen la pregunta. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo ¿qué? La ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿De quién está hablando? La promesa, la simiente, está hablando de Cristo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es esto? Nuestro guía. Nuestro guía, nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados, ahí está otra clave, ¿verdad? Ahora ya está hablando de lo que tenemos que hacer, bautizados ¿en quién? En Cristo, bajo la autoridad de Cristo, ¿verdad? En Cristo. Claramente nos está diciendo, dice, ahora dice, de Cristo estáis revestidos.
Ok, aquí ya está explicando por qué. Porque estos hermanos ahí en la iglesia en Galacia, ¿verdad? Estos judíos estaban tratando de otra vez manipular lo que decía en Gálatas 1:6-9, ¿verdad? Dice, no es que haya otra doctrina, sino hay hombres que quieren corromperla. Estaban tratando de cambiar. Entonces se mira la necesidad de volver a recordarles el apóstol Pablo claramente estas cosas. Le dice, ahora sois que revestidos, dice, en Cristo. Dice, ya no hay judío ni griego, les vuelve a repetir, ¿verdad? Para que entendieran. ¿Por qué? Porque el judío cristiano estaba terco que el gentil se circuncidara, ¿verdad? Querían meter la ley de Moisés. Entonces dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La promesa, ahí claramente estamos viendo cómo está diciendo el apóstol Pablo el propósito por el cual tenemos ahora nosotros el antiguo pacto. Si en ese entonces el apóstol Pablo se lo explicó, que no estaba todo completo, ahora lo podemos entender nosotros más bien, ¿verdad? Porque ahora tenemos nosotros la escritura completa, Entonces, ¿qué uso tiene el Antiguo Testamento? Esa es otra cosa que mirábamos. Bueno, mirábamos que fue el ayo a llegar a Cristo, pero también allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, les habla en cuanto a los errores. ¿Cuál era uno de los mayores errores que tenía el pueblo de Israel, que caía continuamente? La idolatría. Entonces, aquí empieza a escribir el apóstol Pablo, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Está hablando de quién? De los que salieron, ¿verdad? De Egipto. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron, ahí está. Mas estas cosas sucedieron como qué? Como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, nos está diciendo, pongan atención, esto que tenemos de ellos es un ejemplo para nosotros no volver a caer. Y luego dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y luego dice el versículo 11, si nos vamos más abajito. Y estas cosas les acontecieron, otra vez, ¿qué dice Pablo? Como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando a la iglesia, hermanos. Para nosotros, para alcanzar los fines de los siglos. Y luego el versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces estas cosas son las que a nosotros claramente nos van a ayudar, ¿verdad?, a tener este estudio eficazmente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir comprendiendo ahora lo que la palabra de Dios nos está diciendo, a quién fue dado, propósito, qué uso tiene, ¿verdad? Estas cosas son las que tenemos que ir viendo en nuestras mentes. El nuevo pacto. ¿A quién fue dado el nuevo pacto? Claramente vemos que fue dado a la iglesia. Inició con los apóstoles, pero los apóstoles
allí vemos que en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Vemos cómo les dice Cristo que iba a venir el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo repartido entre ellos, y luego dice que empezaron a hablar en aquellas idiomas, ¿verdad? Para que todos entendieran lo que iban a hablar, y por primera vez Pedro se levantó, abrió las puertas, ¿verdad? Con aquellas llaves que Cristo le dio, y vino a establecerse la iglesia. Entonces, vemos aquí que el nuevo pacto es ahora para nosotros. Por eso decíamos, hermanos, que si no estudiamos la Biblia eficazmente y empezamos a entender estas cosas, empezamos a revolver la ley. Así como el hombre se ha encargado de manipular, ¿verdad? Vemos en cuanto al mundo de las denominaciones. El mundo de las denominaciones toma de aquí, toma de allá y empieza a manipular estas leyes, estas palabras de Dios. Entonces, tenemos que entender esto. ¿Cuál es el propósito? El propósito, hermanos, lo tenemos en Efesios, y el propósito del nuevo pacto podemos ver que no es algo que sucedió como plan B. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante nos habla de ello. Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Primeramente, aquí dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Aquí está hablando desde cuándo, y ahí dice, según nos escogió en Él antes de ¿qué? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí están otros pasajes que se ha encargado el hombre de manipular, ¿verdad? Cuando está hablando aquí que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿está hablando de personas individual o está hablando de la iglesia? La iglesia, ¿verdad? Recuerden la promesa, ¿quién era? ¿Quién era la simiente? Y Cristo fundó ¿qué cosa? La iglesia. Este es el plan divino de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Ok? Predestinado. Entonces, cada uno ya estamos predestinados si vamos a ser salvos o no. Claramente no, hermanos. Aquí está hablando de qué, otra vez nuevamente. La iglesia es la que está predestinada, que se va a entregar ¿a quién? A Dios. Y los que estamos dentro del cuerpo de la iglesia, que estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos viviendo una vida fiel, son los que van a ser entregados a Dios. Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí está la gracia, ¿verdad?, de Dios. Y luego dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer ¿qué cosa? El misterio, ¿verdad? ¿Cuál era ese misterio? Otra vez volvemos a ver. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. De reunir, aquí viene, ¿verdad? De reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de la voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, dice aquí, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de que vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice aquí, operó ¿en quién? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares, a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y aquí viene, ¿verdad? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces podemos ver, hermanos, que la única manera de nosotros empezar a entender y estudiar eficazmente es empezar a leer la Escritura con un propósito. El propósito es de que nos dejemos nosotros guiar por lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿verdad? No hay que manipular la palabra de Dios, no hay que ponerle pensamientos, ¿verdad?, de uno, porque aquí es otra manera de manipular. A veces decimos, no, es que el escritor tal vez no quiso decir esto, quiso decir esto otro. Bueno, claramente vemos que eso es manipular. Nosotros tenemos que basarnos por lo que ya está escrito. Porque decíamos que en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas son ¿para quién? Para Dios. Y parece que el hombre en sí queremos ver las cosas secretas, queremos descubrir cosas secretas. Pero claramente dice, ok, pero las que están escritas, ahí dice, ¿verdad? Las que están escritas, ¿para qué son? Para nosotros, ¿verdad? Las que están escritas son para nosotros. Hay que ir viendo esto, hermanos, hay que ir viendo este propósito. El propósito es de que el plan divino de Dios está desde antes de la fundación del mundo. Solamente vemos que había un ayo, había aquella guía que fue llevando y preparando y sigue preparando para cuando venga Cristo por segunda vez. ¿Para qué? Para venir por su iglesia y entregarla al Padre. Y eso es lo que tenemos que nosotros entender y conocer. Tenemos que ir creciendo en estas cosas. Se ha acabado el tiempo, hermanos. Vamos a continuar el próximo domingo en cuanto a ello. Y vamos a ver algunas otras cosas que nos van a ayudar a nosotros a estudiar eficazmente. Les quería también antes de ir, les había dado una hojita, ¿verdad? ¿Recuerdan? Para la lectura bíblica. No sé si algunos de ustedes las han usado. Es de buena ayuda, hermanos. Acuérdense, estas no son calificaciones ni nada, es de buena ayuda para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, para estar al tanto, cuántas veces nosotros leemos la Biblia durante la semana. Porque, ¿cuántas veces comemos? Por semana. O sea, 2 días por semana o comemos todos los días. Comida. ¿Verdad? Siempre. Ahora imagínense comer la comida espiritual todos los días. Hay que pensar en esto. Esta hojita era con el propósito de que nosotros la pusiéramos y nos analizáramos y viéramos qué tanto nos estamos alimentando espiritualmente, ¿verdad? Se habían encargado, ¿verdad?, algunos libritos que tengo ahí en la oficina. Si alguien gusta uno, hermanos, son referencias solamente de la Biblia. Como les digo, cada quien tiene su propio estilo de estudiar,
pero estas referencias nos pueden ayudar en cuanto a estudiar sobre un tema. Aquí hay varios temas que están, ¿verdad? Y usted puede ir estudiando, da las citas, usted puede ir analizando, puede ir viendo para su propio conocimiento, ¿verdad? Si alguien gusta uno, pues dígame y con gusto se lo doy. También estas hojitas han estado ahí en la entrada, en la cual también estas hojitas se han escrito, ¿verdad? Todo esto es escrito por hermanos, ¿verdad? Y dan ayuda en cuanto a las lecturas bíblicas, dan varios puntos, dan pasajes en los cuales nosotros nos puede ir ayudando para estudiar la Biblia eficazmente. Así tomamos un orden y no leemos aquí, leemos allá, leemos aquí y solamente nos enredamos, sino que vamos aprendiendo claramente. Como le digo, son solamente herramientas, hermanos. Lo principal es la Biblia, pero son herramientas que traen los pasajes bíblicos que nos van a ayudar a nosotros a estudiar la palabra de Dios. Vamos a dejar